Tras un cuarto de siglo de permanencia en la oferta de verano, Rutas y Andares, organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad, es una de las opciones más consolidadas de divertimento en esta etapa estival. ¿Qué oportunidades tendrán los asistentes en este 2025? ¿Cuánto se ha avanzado en la restauración y conservación en el Centro Histórico Habanero? Justamente sobre Rutas y Andares, que nos permite conocer más de la capital de todos los cubanos, conversamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con Yanelis Encinosa Cabrera, poeta y jefa del Departamento de Programas Culturales de la Dirección de Gestión Cultural, y Antonio Quevedo, director de museos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yanelis? Bienvenida. Gracias. Antonio Quevedo, director de los Museos Arqueológicos y las Fortalezas. Bienvenidos ambos. Gracias. A nuestro programa en Buen Cubano. Gracias por acceder a nuestra invitación. Estaremos hablando sobre Rutas y Andares 2025 aquí en Cubavisión Internacional y lo haremos en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y desde el 8 de julio y hasta el 30 de agosto se desarrolla la edición de Rutas y Andares, en esta oportunidad en su 25 aniversario. ¿Qué novedades trae Rutas y Andares? Sí, precisamente por eso que nos encontramos celebrando el 25 aniversario, en esta ocasión hemos decidido retomar aquellos andares, rutas más gustados por el público a partir de las investigaciones que se desarrollan cada año por el equipo que asume las estadísticas y las encuestas para ver las opiniones del público. Y hemos visto entonces que algunos de los recorridos más gustados han sido, por ejemplo, aquellos dedicados a la cultura, a la arqueología, a las fortificaciones, también en temas de la arquitectura como las iglesias, detalles como los vitrales, las fachadas, que en años anteriores se han estado desarrollando, y entonces el público, por degustarlo, lo han solicitado nuevamente y lo hemos recuperado. Por supuesto, se suman nuevas propuestas. Digamos que Rutas y Andares es un gran organismo que se estructura con días específicos para cada una de las modalidades. Tenemos, por ejemplo, los martes las rutas de museo en museo, que va a estar abordando distintos temas. Pensemos, por ejemplo, en una ruta dedicada al arte popular, que va a estar conectando los museos, los museos como la Casa de Asia, la Casa de África, la Casa Benito Juárez, la Casa Guayasamín, pero también está el tema dedicado a los muebles, a los muebles coloniales, y lo va a estar desarrollando los museos de la catedral. Es un tipo de ruta específica que estos museos van a estar desarrollando de conjunto con la Casa de la Orapía. También la ruta de las boticas y las farmacias, la ruta del transporte. Son distintas miradas que se van a estar trazando para conectar un museo con otro. Los días miércoles van a estar desarrollándose la mirada a la arquitectura, los andares con los andantes. Temas que han sido también disfrutados por el público, como el acercamiento a determinados barrios, por ejemplo el barrio de Romerillo, donde se encuentra enclavada un espacio patrimonial histórico dedicado a la formación cultural como la Universidad de las Artes, y se van a estar desarrollando también, se ha desarrollado un andar por este espacio, pero también andares dedicados a culturas y a los barrios en específicos, a las comunidades o a temas también relacionados con el espacio urbano, con la arquitectura, ese andar con los andantes que recorre y acerca al público al patrimonio urbano en el entorno de la ciudad misma. Los días jueves se desarrollan los andares por la arquitectura, que son esos andares también históricos que han estado desde los inicios acompañando el proyecto y que se detienen en elementos de las fachadas, los vitrales, pero también acuden a revisar un tema como puede ser el de la arquitectura religiosa, las iglesias y muchos otros, desarrollando esta mirada hacia lo arquitectónico. Y los días viernes se desarrollan los andares por las fortificaciones, que son de esos recorridos muy gustados, que no le perdonan, de los más demandados, sí. No le perdonan a Tony cuando lo hace de manera virtual porque quieren ir nuevamente a visitar la arquitectura de las fortificaciones, descubrir esos espacios patrimoniales. Y los sábados se desarrollan los andares por la cultura y los andares también que van a estar atendiendo a la mirada de género y al emprendimiento en las industrias culturales y creativas. Eso se va a estar desarrollando los días sábados. Y por supuesto también estarán las rutas
rutas especiales como la de la Quinta de los Molinos, la ruta del Centro Hispanoamericano de Cultura y una diversidad de talleres que abarcan más de 90 talleres para todos los públicos. Antonio, son 25 años ya de Rutas y Andares, de la creación de este proyecto, del cual usted es uno de los fundadores, pero el fundador o el motor impulsor de Rutas y Andares fue el doctor Eusebio Leal Spengler. ¿Cuánto se hará para recordar a Eusebio en este 25 aniversario y también a esas familias fieles que cada año también se les otorga un galardón desde hace 25 años por participar siempre en Rutas y Andares? Bueno, Rutas y Andares es un proyecto que surge de la propia experiencia de Leal. Todos tenemos que recordar de que en sus inicios del Museo de la Ciudad, desde el Museo de la Ciudad, Leal organizaba recorridos a zonas como centrales azucareros, donde estaban los trabajadores, llevaba ahí objetos de los museos, explicaba y llevaba la cultura a estos lugares apartados. Y eso fue, como siempre decimos, Leal traza una línea la cual nosotros seguimos. Leal no está con nosotros, pero Leal trazó el camino y sabemos cómo seguirlo. Eso es algo muy importante. El homenaje a Leal es constante. Rutas y Andares en julio y agosto es el momento, pero Rutas y Andares el año entero. El año entero porque constantemente estamos haciendo un acercamiento a ese público que no solo es de julio y agosto, sino que participa en todas las conferencias que diseñamos, participa en las exposiciones que planificamos en el centro histórico. Es decir, que es un público que que es profundamente conocedor de la obra de la Oficina del Historiador. Es un público, en su gran mayoría, sí tiene un nivel cultural, pero también se suman muchísimas personas porque el proyecto es muy inclusivo. Siempre lo ha sido, no ha sido un proyecto elitista, pero realmente hay un público muy preparado, que eso nos ha obligado a lo largo de los años a prepararnos mucho. Yo siempre lo digo y se lo digo a Katia, creadora de este proyecto, se lo digo, cualquiera no puede ser guía de un proyecto como Rutas y Andares. Tienen que ser guías que estén bien preparados, no solo en temas patrimoniales o en temas museológicos o en temas históricos, sino preparados en todo lo que está aconteciendo en la nación, porque las preguntas son disímiles. Y ahí está el espíritu de Leal. Leal nos enseñó a enfrentarnos a todo tipo de situaciones en cuanto a la divulgación del patrimonio, desde los que te favorecen, desde los que te alaban tu comentario, pero también está los que inciden negativamente y tratan de socavar la obra. Y eso es algo que nunca debemos bajar. Y por eso yo digo que Leal no está físicamente, pero Leal nos acompaña. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, porque lo trazó, intercambiamos muchos años, hablamos muchísimo de Rutas y Andares. Al principio costó mucho trabajo empezar este proyecto porque tampoco era una experiencia de llevar lo que hacíamos desde el punto de vista de la arqueología, un ejemplo, a un público general. Un poco hubo esa pequeña duda, ¿no? Pero después fuimos viendo de que lo que había que estar es preparado. Cuando tú estás preparado, todo sale y ese público realmente se merece un trabajo como el que hacemos julio y agosto, que es fuerte. Les agradezco a ambos esta conversación. Les propongo una pausa. En unos minutos volvemos para conversar un poquito más sobre Rutas y Andares 2025. Con nuestros invitados regresaremos aquí en Cubavisión Internacional. Recuerde que estamos hablando de Rutas y Andares 2025, es un programa que organiza la Oficina del Historiador de la Ciudad para conocer un poquito más la capital de todos los cubanos.
Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en buen cubano. Rutas y Andares es el medio para que habitantes y visitantes se acerquen a La Habana. ¿Y cómo se da y qué importancia tiene la apropiación del espacio público y del patrimonio en las personas, tanto habitantes como visitantes al centro histórico, Antonio? Bueno, tenemos que volver a leer. La restauración del centro histórico no es una restauración para cierta parte de la sociedad con dinero, sino que la restauración del centro histórico incluyó desde sus inicios a esa población que estaba ahí y la que fue llegando. Es decir, lo que se ha hecho dentro del centro histórico y que marca la diferencia de muchos centros históricos en el mundo es que ahí viven y siguen viviendo personas que son muy humildes. Ustedes saben que La Habana Vieja a lo largo del tiempo fue perdiendo esa importancia donde vivía la élite, ¿no? Y convirtiéndose en casas de vecindad o comercios o almacenes. Y cuando triunfa la revolución, muchos de estos palacios devinieron en ciudadelas, ¿no? Y la obra de la oficina siempre tuvo presente a esa población y siempre lo ha tenido presente. Por eso los proyectos sociales que tiene la oficina, que no se habla mucho, pero es una obra increíble. Yo digo que la principal, ese convento de Belén, ese trabajo con la tercera edad, con los niños del centro histórico y los que nos visitan, porque no solo el centro histórico es lo que nos visita. Y ese espacio patrimonial, ¿de quién es? De los ciudadanos. No solo de los que viven ahí, sino de todos los que nos visitan. Proyectos Rutas y Andares se han replicado en todo el país. Hoy no es raro ver ahora en las redes sociales, ver un intenso programa parecido al nuestro. Eso es magnífico, magnífico que eso se haga, ¿no? Y que haya rutas patrimoniales en otros lugares. Pero por supuesto, esto no volvemos a lo mismo, ¿no? Esto no sucediera si los que viven ahí no son parte de esto. Eso es vital. Vital, y el patrimonio es de la nación, no es de una élite ni de un grupo en específico. Y eso es algo que la Oficina del Historiador y sus similares, porque ya tenemos oficina del conservador, oficina del historiador en diferentes ciudades de la red de ciudades del patrimonio cubano, tienen esa óptica. Y eso es fundamental. El patrimonio es de los cubanos, es de los que nos visitan, es de todos. Y eso es lo que parte de un proyecto como el de la Oficina del Historiador haya sido exitoso en tantos años, ¿no? Que nunca le ha dado espalda a la comunidad que vive ahí. Precisamente esa comunidad que vive ahí tiene varias vertientes o varios caminos en su aprendizaje y en su comunicación. Uno de ellos pueden ser las manifestaciones artístico-literarias y otros puede ser una mirada de género, un enfoque de género que me parece un poco renovador en estas Rutas y Andares cuando estaba preparándome para el programa. Coméntame, Yanelis, desde el punto de vista artístico-literario, ¿cuáles son las principales ofertas de Rutas y Andares para el año 2025 y también las que tienen una mirada o un enfoque de género? Sí, además de las propuestas de conciertos, de exposiciones de arte, que a lo largo de estos 2 meses se desarrollan como parte del programa cultural habitual de las instituciones de la Oficina del Historiador, hay intencionadas también propuestas dentro del proyecto Rutas y Andares, que serían, por ejemplo, los andares por la cultura, atendiendo a una figura como Cecilia Valdés, uno de esos recorridos históricos que han sido muy demandados por el público y que no solamente atienden a la obra literaria de Cirilo Villaverde, sino que además volvemos entonces sobre la zarzuela inspirada en esa obra literaria, la película de Humberto Solá inspirada en la obra literaria. Entonces vamos a estar desarrollando ese andar por La Habana de Cecilia Valdés, en el que al acompañamiento, o sea, a los guías que están
orientando esa mirada en el espacio urbano sobre el tema literario, le acompañan los artistas, narradores orales, músicos, para darnos esa viñeta cultural que el público disfruta porque se convierte en un espectáculo itinerante en el espacio urbano. De igual modo ocurre, por ejemplo, con el andar de Esteban Salas, que fue un andar que el Gabinete de Patrimonio Musical, que le rinde honor a su memoria, desarrolló hace unos años atrás, y por el gusto del público lo hemos retomado en ocasión del 300 aniversario de Esteban Salas, que lo va a estar desarrollando el gabinete como parte de estas propuestas. Otro de los recorridos también muy gustados por el público y que se ha desarrollado en ediciones anteriores es el acercamiento hacia los estudios de los pintores. Vamos a estar acercándonos desde la Galería Carmen Montilla y hacia algunos espacios que están conectándose en la calle Oficio hasta llegar a la Galería Luz y Oficio, por ese espacio donde el artista crea su obra. El público tendrá la oportunidad de acercarse a la obra viva. Esto es una de las miradas hacia la cultura artística y literaria, pero también, por ejemplo, la ruta especial del Centro Hispanoamericano de Cultura, la ruta por la cultura española, desde la danza, los bailes flamencos, la música específica de distintas regiones españolas, va a acercar al público a esa mirada artística y literaria. Y en cuanto a los temas de género, en el mes de agosto vamos a estar desarrollando una ruta por la mujer emprendedora y creativa, conectando distintos espacios que en el centro histórico acercan al público a esos emprendimientos liderados por mujeres dentro del ámbito de las industrias culturales y creativas, ya sea privados o estatales. Porque también, digamos que, por ejemplo, tiendas de gestión del patrimonio de la Oficina del Historiador, algunas son lideradas por mujeres, pero hay emprendimientos tanto de vestuario, de elaboración de alimentos, pero que recuperan un elemento como el casabe tan tradicional en nuestra cultura, pero también emprendimientos de trabajo de enseñanza artística y cultural con los infantes, como puede ser el espacio Corazón Feliz, el proyecto de Rocha Meneiro, que trabaja con las infancias, o un lugar como Habana Espacios Creativos, que también es un espacio donde se reúnen varios proyectos y emprendimientos dentro de las industrias culturales y creativas, y especialmente destinados a los jóvenes. Esos recorridos van a estar desarrollándose los sábados del mes de agosto por espacios como los Almacenes de San José, donde se encuentra Nave Oficio de Isla, la comunidad creativa. También por la calle Teniente Rey va a estar conectando otros espacios, y un recorrido que va a atender a la imagen de la mujer. Ay, pues les agradezco mucho. Varias novedades que invitan a nuestro público también a participar en Rutas y Andares 2025. Gracias por sus consideraciones, volvemos en otro momento, y usted no olvide que puede contribuir con sus temas para nuestros debates. Estamos en el correo electrónico en buencubano@cubavision.icrd.cu. Ahí esperamos sus opiniones y sugerencias para este debate en Buen Cubano. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre Rutas y Andares 2025, y creo que uno de los temas más buscados siempre está en la arqueología y las fortalezas, porque son elementos que identifican el patrimonio en Cuba y que son muy demandados por las familias. ¿Cuánto se va a ofrecer en este Rutas y Andares en esta edición número 25? Bueno, en esta edición lo primero es decir que en el andar de los andantes va a haber uno específicamente sobre la arqueología y el puerto de La Habana, que eso va a brindarlo el Gabinete de Arqueología. Y con respecto a nosotros, vamos a tener todos los viernes de julio y agosto el andar por las fortificaciones, ya por su 5ª edición. Pero este año la característica es que vamos a profundizar sobre la artillería que ha sobrevivido en esta fortaleza. Es decir, todos los sistemas de artillería que se fueron instalando en los diferentes castillos que protegieron nuestra ciudad, castillos, fortalezas, baterías y reductos, porque después te dicen que si es un castillo no es un castillo, mejor mencionarlo todo.
Pero sí vamos a centrarnos en el tema de las piezas de artillería. Hacer un recorrido por esa gran colección. La Habana es una de las ciudades del mundo que se puede vanagloriar por tener una colección de piezas de artillería de épocas coloniales increíble. Increíble. Vamos a ir al Morro, vamos a ir a la Cabaña, vamos a ir al Castillo de Santo Domingo de Ataré, vamos a ir a la Fuerza, donde están las piezas de artillería del siglo XVI, rescatadas por la arqueología subacuática de los mares alrededor de Cuba. Es decir, que vamos a hacer toda una fiesta artillera en la ciudad para esta edición de Rutas y Andares. Este año vamos a volver a los andares presenciales. Ustedes saben que el año pasado fuimos a lo académico a través de los andares virtuales, sentados en una cómoda sala de cine del Colegio San Jerónimo, ahí con fresquito. Pero bueno, es el momento también de profundizar, de enseñar planos, de enseñar nuevas imágenes, de enseñar muchos aspectos de la investigación que se llevan a cabo que no se alcanzaría a hacerlo en físico, en estas fortalezas, ¿no? Y recordando esto, hace poco en la conferencia de prensa de Rutas y Andares, cuando empezó Rutas y Andares, sabíamos que empezábamos a las 10 de la mañana, pero podían ser las 4 de la tarde y todavía estábamos caminando La Habana Vieja, ¿no? Ya después eso fue acotándose, ¿no? Porque aquello era increíble. Y nada, los esperamos a todos los viernes en estos encuentros, ¿no? Por las fortificaciones habaneras que sabemos que tanto gusta y que cada habanero o cada cubano tiene su historia de la fortaleza, porque todo el mundo o tiene un familiar o tuvo alguien o algo ha escuchado de este sistema defensivo que protegió la ciudad. Gracias, Antonio. Yanelis, la preservación, la conservación del patrimonio tiene grandes retos desde el punto de vista cultural y de su gestión. ¿Cuáles son los principales desafíos de la Oficina del Historiador de la Ciudad en materia de gestión cultural, que es donde se incluye el Rutas y Andares? Yo pienso que uno de los desafíos es acercar con las condiciones actuales a los distintos públicos ese patrimonio, atendiendo a las necesidades específicas y particulares de cada uno de los públicos, porque pensar una propuesta cultural para un público general estaría dejando al margen a una cantidad importante de personas que están ávidas de ese conocimiento. Y es por ello que se diseñan y se piensan propuestas para todos los gustos, para todas las edades, para todos los públicos. Pensemos, por ejemplo, en que en estas rutas que están diseñadas, los andares para toda la familia, también la experiencia nos demostró que había personas adultas mayores o personas en situación de discapacidad que no podían hacer esos largos recorridos a los que hacía referencia Tony, que llegaban a veces hasta la hora de la tarde, bajo el calor agobiante del mediodía. Pero esas personas necesitadas de ese conocimiento y de adquirir ese saber del patrimonio cubano, se les diseñó un espacio como el andar virtual al que también Tony se refirió. Y nos dimos cuenta que ese andar virtual no solamente iba a la persona adulta mayor, iba a toda la familia buscando ese espacio. Pero también qué pasaría con la comunidad sorda, que quiera disfrutar de experiencia patrimonial, pues entonces se diseñan recorridos con el acompañamiento de un intérprete en lengua de señas, y eso en el propio plegable están señalados aquellos recorridos que además muchos son demandados por la propia comunidad sorda. Pero se piensa también para aquellas personas, propuestas para aquellos niños, adolescentes y personas adultas mayores que no pueden a veces acceder en los horarios habituales de estos espectáculos, de estos andares. Y entonces pensemos en un proyecto tan sensible como el del Somos Uno, destinado a infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y en esta edición específica estamos, por ejemplo, desarrollando uno con los infantes y adolescentes sin cuidado parental del Hogar San José en el Museo Napoleónico. Estamos pensando para estos públicos propuestas, porque atender al público general es muy fácil o es más accesible diseñar una programación para ellos en los horarios habituales del verano. Pero ¿y los demás? ¿Qué pasaría con ellos? Entonces siempre se piensan estas variantes que atienden a todas las necesidades de la población ávida de consumir estos productos culturales. Pues les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa, sus propuestas también desde Rutas y Andares, y felicidades
en su 25 aniversario a este gran proyecto. Gracias, A Katia Cárdenas, A Katia. La creadora junto con Eusebio Leal de Rutas y Andares. Y bueno, por supuesto, invitarlos a todos, si está aquí en La Habana, a nuestros visitantes y a nuestros habitantes, que vaya y disfrute de Rutas y Andares, que nos invita a una fiesta en sus 25 años. Es sin duda una búsqueda de la belleza y el divertimento para seducir, generar encanto por lo propio y de todos, por lo cubano que debemos cuidar. Muchísimas gracias por acercarnos a nuestro programa. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla. Por supuesto, desde Cuba Visión Internacional lo hacemos en buen cubano.